Shalom Alejem para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Morey David Osorio y es un placer estar con ustedes en la parashá número 11 llamada Vayigash. La podemos encontrar desde Bereshit 44:18 hasta el capítulo 47, versículo 27. Todos sabemos ya a estas alturas que cada parashá contiene 7 aliyah. Y que al mismo tiempo cada aliyah contiene enseñanzas y que estas secciones o subdivisiones se han hecho para poderlo repartir entre semana. Que cada día después de su arbit, después de su shacharit principalmente, pueda usted acceder a esa parte de la Torah que corresponde a ese día. Bien, pero nosotros vamos a entrar en materia hablando primero qué significa Vayigash. Vayigash significa y se acercó. ¿Quién se acercó? Fue Yehudá. Póngale atención porque esta parashá, como la anterior, está llena de sombras proféticas. Es más, quiero compartir con usted algo muy interesante acerca de lo que es la Torah o el estudio de la misma. Es admirable, sorprendente, es maravilloso. Estoy perplejo cuando medito en esto, que Hashem escondió los códigos, los secretos de la creación, del inicio del universo y del plan profético para la humanidad, la insertó dentro de la historia del origen y desarrollo de un pueblo. En este caso hablamos de Israel. Es sorprendente cómo en esta historia, en esta narrativa de la vida de nuestro pueblo, están insertados tantos secretos, tanto así, que todos los profetas que se han levantado, los verdaderos me refiero, nunca hablaron algo diferente de la Torah, sino que todos hallaron los secretos y los trajeron a la luz para que nosotros conociésemos más de ese plan perfecto del Todopoderoso. Vamos a hablar un poco acerca de generalidades, luego me quiero asentar en algo maravilloso que yo tengo que compartir con ustedes para que sigamos avanzando en el conocimiento de la Torah, afirmando nuestra fe y fortaleciendo las raíces que hasta ahora nosotros hemos comenzado a nutrir a través del conocimiento de la Torah. Encontramos en la primera aliyah comprendida desde el capítulo 44, versículo 18 hasta el versículo 30, y dice así en el 44:18. Entonces Yehudá se le acercó y dijo: Oh, Señor mío, permíteme a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. Póngale atención a la expresión como Faraón mismo. Encontramos entonces que Yehudá se acercó a Yosef poco antes de que se diera él a conocer. De la misma manera sucederá en estos últimos tiempos. Poco antes de que el hijo de Joseph se dé a conocer al pueblo yahudita, nosotros debemos entender que estamos viviendo en estos tiempos. Ahora cuando el pueblo de Yehudá está acercándose más y más a Yeshua para saber de él como un personaje histórico, no como el mundo cristiano le ha pintado, sino como un judío practicante de la Torah. Yehudá se está acercando a Ben Yosef sin haberle reconocido como Mashiach. ¿Y cómo nosotros encontramos esta verdad revelada en este hecho? Por favor, póngale mucha atención, porque esta es la razón por la cual muchas personas confunden la misión de Mashiach, su función, su creación, su existencia y la función actual de él. La confunden y llegan a hacer una mezcla de Torah con paganismo, arruinando así más bien la concepción que ellos tienen, porque la revelación de Hashem se mantiene intacta en la Torah. Y aquí encontramos códigos muy importantes para entender esta verdad. ¿Quién es Mashiach? ¿Cuál es la grandeza de Mashiach? La divinidad, la preexistencia de Mashiach. Todos estos códigos están en la Torah. Amado estudiante de Aprendamos Torah, debes de recordar que todos los temas habidos o por haber que alguien pueda creer que son dignos de estudio, deben de estar de acuerdo con la Torah. Si esa doctrina, ese punto, esa revelación o como le quieran llamar, no tiene nada que ver con la Torah, entonces es de descartarlo. Entonces nosotros debemos de preguntarnos si aquello que estamos aprendiendo realmente está en la Torah. Deberíamos nosotros tomar
realmente el tiempo y hacernos muy responsables, y aquellos que realmente están empecinados en hacernos creer otra cosa de lo que estamos estudiando, deberíamos de preguntarle, ¿y dónde está eso en la Torá? Esta es una pregunta muy válida. Todo maestro debe saber conectar lo que dice con la Torá, o debe de prácticamente de depender de la Torá. Debe de partir de la Torá y terminar en la Torá misma para que su revelación o su perspectiva o su interpretación, argumento, como quieran llamarle, le pueda ser válido o digno de prestarle atención. Ahora, cuando muchas personas confunden el trabajo de Mashiach y confunden que Mashiach es Hashem y que Hashem es Mashiach y que son el mismo y que Mashiach, Yeshua, es Hashem que estuvo acá y que Hashem se manifestó en él y que estuvo acá entre nosotros, y hacen de Mashiach algo que realmente la Torah no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Vamos a comprender a continuación y vamos a encontrar algo muy revelador en este texto. Primero nos habla de Yehudá y nos está hablando del tiempo en que los judíos se han de acercar para conocer más acerca de Mashiach. Pero observe usted algo, cuando se está acercando, que es Yehudá, que representa a la casa de Yehudá, representa al gobierno actual, representa a todos los judíos actuales y especialmente, claro, al Estado judío que actualmente tiene en posesión Eretz Israel o está luchando por ella. Nosotros podemos darnos cuenta de algo muy interesante y está en este código. Cuando el primer acercamiento se da, no se da a conocer, no se acerca al verdadero Mashiach. Me refiero que no se están acercando a Yosef, no se están acercando a Yeshua. Primero se acercan a aquel que tiene un nombre diferente al hebreo. Recordemos que esta parashá nos está enseñando que a Mashiach, Yeshua, iba a venir el tiempo que se le iba a cambiar el nombre hebreo, y se le iba a poner un nombre prácticamente pagano. Y nosotros vamos a entenderlo de la siguiente manera. Cuando Joseph es vendido a Egipto como esclavo, y luego se da todo el desarrollo que él es puesto en la cárcel, luego sale de la cárcel, ya lo vimos en la parashá anterior, representa la muerte y resurrección de Mashiach, es la sombra profética, y luego cuando él sale y es llevado ante Faraón, Faraón mismo le cambia nombre. Él se llama Yosef, pero se le pone un nombre egipcio, Safnaz Panea. Este nombre, entre otros símbolos, entre otros significados, esto quiere decir el intérprete de sueños, o también representa el dador de vida. Es curioso saber que la Torá nos estaba enseñando que al verdadero Mesías se le iba a cambiar el nombre, se le iba a quitar el nombre hebreo y se le iba a poner un nombre gentil. Él se llamaba Joseph, que viene de la misma raíz de salvación. Pero también vemos que se le cambia nombre, quiere decir que se le iba a cambiar nombre. Por eso encontramos que ahora en día el mundo entero, en su mayoría, lo conoce como Jesús. Jesús, este es un nombre que no tiene nada que ver con el hebreo, no existe en el hebreo, en ninguna parte, no se puede encontrar. Usted nunca va a escuchar a un hebreo que se llame Jesús. No existe ese nombre. ¿Por qué no existe? Ya lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, podemos notar acá que Yehudá se está acercando, no a Yosef, se está acercando a Safnaz Panea. Safnaz Panea es el virrey. Por favor, anótelo, es virrey. Es el virrey de Egipto. No es el faraón mismo, sino que es el virrey. Y él se está acercando al virrey, no a Yosef. Como podemos entenderlo que en estos tiempos muchos judíos se están acercando a Jesús, pero no se están acercando a Yeshua. Hay un grupo considerado que sí se ha acercado a Yeshua, que ya se dio a conocer, pero hay muchos que se han convertido al cristianismo, al evangelio, y muchos judíos lo conocen como Jesús, y así lo invocan, y así lo creen, y así lo proclaman. Porque esto estaba escrito ya en la Torá, que el primer acercamiento que iban a tener los judíos iba a ser a
Samnas Panea, no a Yosef. Y vemos acá que se acerca a él y comienzan un diálogo, pero en este diálogo hay algo muy interesante. Y lo interesante de esto es que Yehudá comienza a hablar con él con humildad, pero le dice unas palabras muy interesantes. Dice, pues tú eres como Faraón mismo. Oiga bien, no está diciendo que es Faraón, sino como Faraón. Como Faraón es alguien que representa, alguien que está representándolo, pero que no es él, sino que es alguien que lo representa. Esto es bien interesante porque esto nos enseña que el verdadero yahudita no va a creer que Samnas Panea es Faraón. ¿Qué quiero decir? No va a creer que Yeshua es Hashem. No, son dos diferentes. Él lo sabe, lo entiende, porque le dice, pues tú eres como Faraón. O sea, no eres Faraón. Hay mucha gente que anda proclamando y anda enseñando que Yeshua es Hashem, y que Hashem es Yeshua, y que el verdadero nombre de Hashem es Yeshua. Algunos gentiles dicen que el verdadero nombre, el nombre sagrado es Jesús, y cada quien proclama lo que logra entender. Sin embargo, viniendo a los códigos, encontramos que Yehudá le dice, porque tú eres como Faraón mismo, o sea, no hay confusión. Hay muchos judíos actualmente, muchos rabinos que ya creyeron en Yeshua. No en Jesús, sino en Yeshua. Conocen al verdadero porque ya se reveló. Vamos a encontrar a continuación algunas palabras muy interesantes. Por ejemplo, cuando le dice tú eres como Faraón mismo. O sea, quiere decir que el enviado es como el que le envió. Y el que le ha visto al enviado ha visto al que le envió, como está escrito en Juan, capítulo 14, versículo 9. Este texto mucha gente lo confunde. Dice acerca de Yeshua, le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstrame al Padre? No está diciendo este texto que Yeshua es el Padre, sino que está hablando en representación. Recordemos al visir de Egipto, que es Joseph, y que está representando a Faraón, pero no es Faraón. Ahora, todo aquel que miraba a Joseph era como que estuviera viendo al Faraón. Es algo sorprendente cómo los códigos saltan a la luz cuando realmente nosotros queremos conocer más a Hashem y queremos conocer más a Yeshua. Encontramos que Faraón le da el anillo, le cambia ropa, le pone un collar. Oiga bien, lo hace que lo paseen en el segundo carro, en la segunda carroza. No en la primera, sino en la segunda. Y cuando lo están paseando, el Faraón proclama que toda rodilla se doble delante de Joseph. Esto es algo sorprendente, porque esto lo entendieron los profetas, que acerca de Yeshua, que toda rodilla se iba a doblar y que toda lengua iba a confesar que Yeshua es el Adón. Pero no es Hashem, sino que es el Adón. Es la razón por la cual existe el mundo y fue creado todo el universo. Ahora podemos encontrar todavía otros códigos muy interesantes. Que Faraón le dice, nadie hará nada sin ti. Y yo solo en el trono seré mayor que tú. Oiga lo interesante de esta expresión. Solo en el trono seré mayor que tú. Esto se cumplió en Yeshua cuando él había resucitado previo a ser levantado en las nubes. Antes de despedirse con sus talmidim, le dice, estamos hablando de Matías, capítulo 28, versículo 18 y el 19, estas expresiones tan poderosas que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Oiga bien, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Estas palabras está diciendo Yeshua, la autoridad me ha sido dada, no era mía, no es mía, no me pertenece, sino que me la dieron, no la tenía, sino que me ha sido dada. ¿Por qué me ha sido dada? Por el Padre. Toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra, por tanto, id, y nosotros sabemos lo que resta del texto. Cuando venimos a la Torah encontramos que Faraón como sombra profética le está diciendo a Yosef, sombra profética de Yeshua,
que nadie va a hacer nada en todo Egipto sin la autoridad de él, y que solamente en el trono será mayor que él. Quiere decir que aquel que lo puso es mayor. Por eso que alguien que lo sienta en el trono tiene que ser mayor del que está sentado en el trono. Tiene que ser una autoridad mayor. Y por eso mucha gente le cuesta comprender la relación entre Hashem y Mashiach. Y hacen de ellos un error. Y cometen un grave error que les está costando la revelación poderosa de acerca de lo que es realmente Mashiach. Y nosotros logramos entender que Faraón es la figura del Padre. Y le está diciendo, yo te doy toda la autoridad, pero yo siempre seré mayor que tú. Seré mayor que tú en el trono. Ahora, esta autoridad la ha recibido Yeshua. Vemos un texto también que dice en el capítulo 44, versículo 21. Entonces tú dijiste a tu siervo, están hablando acerca de lo que está sucediendo y por qué se han dado las cosas. Dice en el 21, tú dijiste traérmelo para que yo lo vea. Está hablando de Benjamín. La palabra hebrea que ha sido traducida como traérmelo viene de la raíz yarad, que significa bajar. Cuando el pueblo hebreo habla de salir de la tierra de Israel, usa la expresión bajar. Y cuando habla de entrar en la tierra de Israel, usa la expresión subir. Lo mismo se ve en los versículos 23, desciende. Y en el 24, subimos. Lamentablemente no se tradujo correctamente en el versículo 21 ni en el versículo 26, que debería ser traducido de la siguiente manera. Mas nosotros respondimos, no podemos descender, o sea, en lugar de ir, si nuestro hermano menor desciende, o sea, en lugar de va con nosotros, entonces descenderemos en lugar de iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Esto es algo que lo podemos ver en las malas traducciones. Alguien podría decir que es algo intransigente, pero la verdad que no lo es, porque cada hilo es parte de un lienzo perfecto, el cual es la Torá. Esto nos enseña que cuando una persona sale de la tierra de Israel, desciende espiritualmente, y cuando entra en la tierra de Israel, sube espiritualmente. Hashem llama a la tierra de Israel mi tierra. Encontramos en el profeta Isaías 14:25 y en Jeremías 2:7, en el capítulo 16:18, en Ezequiel 36:5, en el capítulo 38:16 y en Joel también 1:6 y en el 3:2. Por eso, el que está en la tierra del Eterno está más cerca de él que cuando no está allí, o sea, cuando está en cualquier otra parte del planeta. Encontramos en el Sefer de Deuteronomio donde está escrito, en el capítulo 11, versículo 12, es una tierra que el Eterno tu Eloja cuida, los ojos del Eterno tu Eloja están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. El faraón no entendió la importancia espiritual de la tierra de Israel, y cuando habló de viajar a la tierra de Canaán, dijo id. Esto lo encontramos en el 45:17. Veamos algo más acerca de la segunda aliyá, que la encontramos desde el capítulo 44, versículo 31, hasta el capítulo 45, versículo 7. Dice exactamente en el 44:32, dice así, porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Aquí encontramos que Yehudá se puso como fiador, que en hebreo es Arab. Esto significa que estaba dispuesto a sufrir en lugar del hermano. Otra vez vemos como Yehudá, como ancestro de Mashiach, de una manera profética expresa con su actitud lo que el Mashiach iba a hacer en su primera venida. Estaba dispuesto a llevar la culpa para siempre para salvar a su hermano. Cuando Yohanan vio el Cordero en el cielo, lo vio como inmolado. Esto lo encontramos en Revelaciones, o sea, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Sin embargo, la novia de Mashiach estará sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto dice carta a los Efesios 5:27. El Mesías se ha hecho responsable de los hombres
y él todavía lleva en su cuerpo las marcas de las consecuencias del pecado de la humanidad, como está escrito en Juan capítulo 20, versículo 25 al 28, donde dice: entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Adón. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus talmidim estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos, y estaban las puertas cerradas. Yeshua viene y se puso en medio de ellos y dijo: Shalom Alejem. Porque usted debe entender que cuando la Reina Valera traduce que él dijo paz a vosotros, en el hebreo es Shalom Alejem. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Adoní y Elohim mío. Así dice la Reina Valera. Recordemos que la palabra Elohim no necesariamente o estrictamente quiere decir creador, sino que quiere decir poderoso, quiere decir también príncipe o juez, entre otros significados. Vemos en el capítulo 44, versículo 33, dice así: ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi Adón en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Ahora encontramos nuevamente a Yehudá, que ser fiador implica llevar la responsabilidad hasta la última consecuencia. Yehudá fue fiel a su promesa, a su padre. Ahora ha mostrado no solamente arrepentimiento, sino que está dispuesto a hacer tikkun, o sea, rectificación, por lo que hizo con su hermano Yosef. En lugar de entregar al hijo de Rachel, que su padre amaba, se puso en su lugar. Así Yosef supo que se había arrepentido. Si no hay una disposición de rectificar los errores cometidos, y en el caso de ser posible restituir el daño que nosotros hayamos hecho, no ha habido realmente arrepentimiento completo en las personas. Si hay teshuvá o arrepentimiento completo, también hay un deseo de rectificación, como está escrito en Lucas capítulo 19, versículo 8 y versículo 9, donde dice: y Zacai, puesto en pie, dijo al Adón: he aquí, Adón, la mitad de mis bienes daré a los padres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Encontramos nuevamente que la salvación habla de algo muy claro. La salvación había venido a la casa de Zaqueo, que en hebreo es Zacai. Hubo evidencias claras del arrepentimiento de sus pecados. Lo mismo vemos en la vida de Yehudá. Ya no volverá a defraudar a su padre. Ya no dejará que su hermano sea esclavo en Egipto. Lo hizo una vez, pero esta vez no, porque hay arrepentimiento en su corazón. Cuando Yehudá muestra arrepentimiento por haber vendido a su hermano, el hermano se da realmente a conocer. Aquí hay algo muy interesante que nosotros debemos de considerar, que Yehudá está dando la pinta, se está perfilando como guardián, como un intercesor, y es por eso que todos aquellos que tienen almas judías, tienen una característica: son intercesores natos, porque su ancestro Yehudá así lo hizo. Ahora es interesante notar que Yehudá está aprendiendo la lección, y Yosef, que es Safnaz Panea en este momento, está observando y dándose cuenta de lo que sus hermanos están diciendo. Ahora, él observa que ya a Benjamín ya no lo están tratando como a él lo trataron. Él se acordaba cómo lo trataban duramente y lo menospreciaban y realmente lo aceptaban por los errores que tenía también él, porque estaba en proceso. Y nos damos cuenta acá que cuando él verifica acerca de Benjamín,
Entonces se da cuenta que sus hermanos ya habían aprendido la lección. Y cuando esto se está dando, encontramos algo muy maravilloso que también lo vamos a considerar, pero vamos a tratar de unir todo el lienzo completo. Entonces podemos entender en este punto que la Torá nos está diciendo que solamente cuando Yahudá se haya arrepentido correctamente, entonces Él se va a revelar con su verdadero nombre. Por favor, póngale atención. Pedimos de entender que la Torá nos enseña que a Mashiach se le iba a cambiar nombre. Por eso mucha gente lo conoce como Jesús. Y vamos a dejar una sección al final sobre el nombre Jesús para que nosotros entendamos según los códigos y no según algunas corrientes que se han ido al extremo de creer que la palabra Jesús es una palabra blasfema. Todo esto lo vamos a poner en orden conforme a los documentos y toda la información que hemos recopilado para entender acerca de lo que dice la Torá, partiendo desde allí, hilvanando todo aquello que se ha venido dando para no cometer el error de irnos al extremo. Ahora bien, encontramos en el capítulo 45, versículo 1, dice que Yosef no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Esto nos enseña la Torá algo muy interesante en esta narrativa. Que Yosef, cuando estaba oyendo, oía a sus hermanos que estaban sufriendo porque decían ellos, esto nos recuerda todo lo que hicimos por nuestro hermano. Y recuerdo las palabras de él cuando nos rogaba y nos decía. Y aquellos hebreos no comprendían que Safnaz Panea era Yosef y que los entendía. Y que los oía, que ellos estaban arrepentidos y decían, esto nos vino por lo que hicimos por nuestro hermano. Cuando él se está dando cuenta que Yehudá está dispuesto a morir, a dar su vida por Benjamín, póngale atención, por Benjamín, por no defraudar a su padre Jacob, y que aunque ya no estaba Yosef, pero ahora Benjamín era el hijo querido, el que amaba, era el más tierno, ellos ya no se molestan por esto, sino que están dispuestos a dar su vida. Cuando Yosef se da cuenta, él ya no soporta, él ya no aguanta más, y le dice que salgan todos, o sea, saca todos los egipcios, póngale atención, saca todos los egipcios y se queda solamente con sus hermanos. Póngale atención a esto, ya se había visto el arrepentimiento en Yehudá, ya se había logrado el propósito del trato duro contra él, pues ya estaban arrepentidos. En ese momento Yosef ya no necesita tratarles más con dureza, ahora se da a conocer, pero no, ya bien, no a los egipcios, sino a sus hermanos. De la misma manera, el Mesías Yeshua no fue manifestado al mundo después de su resurrección, sino a los que antes habían caminado con él, como está escrito en Hechos, capítulo 10, versículo 40 a 41, donde está escrito: a este Eloja le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Eloja, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. La palabra hebrea traducida como conocer se pronuncia en hebreo Ibadá y viene de la raíz Yadá. Esta palabra se usa en las escrituras también como una referencia a tener relaciones íntimas. En Génesis 4.1, Génesis 17, Primera de Reyes 1.4, en Bereshit 15.4, ahí encontramos esta palabra, la función de esta palabra. Yosef le pide que se acerquen a él. Podría haber dicho solamente que se acercaran, pero la palabra Elai, o sea, hasta mí, que ha sido añadida, implica un acercamiento casi palpable. La conclusión que hace Rashi de esto es que Yosef le enseñó su Brit Milá, o sea, les iba a demostrar con el Brit Milá que él era Yosef. Yosef
no se dio a conocer hasta que los 12 hermanos estuvieran juntos. Esto alude a que Yeshua HaMashiach se va a dar a conocer en los últimos tiempos hasta que las 12 tribus estén involucradas. También aprendemos de esto que tiene que ver una unidad entre hermanos para poder tener la revelación plena del hijo de Yosef, como está escrito en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 17 hasta el versículo 19, donde dice que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Mashiach que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Elohim. Como los hermanos de Yosef no le conocieron en su primer encuentro, sino en el segundo, así Yeshua HaMashiach no fue reconocido por la mayoría de los judíos en su primera venida, pero lo será en relación con su segunda venida. Con otras palabras, podemos entender ahora, es el tiempo cuando la mayoría de los judíos conocerán a Yeshua. Ahora, Él se está dando a conocer como el verdadero Mashiach, no como Safnaz Panea, no como Jesús, sino como Yosef, sino como Yeshua, aquel Mashiach del cual hablan todas las escrituras. Y encontramos el texto que dice, y no había nadie con él cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Quiere decir, no había ningún egipcio. Había una intimidad con los hermanos. De la misma manera ahora, el Mashiach se está dando a conocer de una manera muy íntima a los que son descendientes de las 12 tribus de Israel. Se ha revelado de una manera hebrea, llamándolos de vuelta a sus raíces hebreas y dándoles a entender su relación con Él, no solo de manera espiritual, sino también física. Son del mismo pueblo y ahora es el tiempo de ser restaurado como un verdadero israelita o un verdadero descendiente de Yehudá. Las personas que reciben este tipo de revelación ya no son las mismas. Su concepto de sí mismo cambia radicalmente y el concepto de quien es Yeshua cambia radicalmente también. Ya no le ven con el entorno gentil, sino en el entorno hebreo. Ya no lo ven como el Salvador de los gentiles, sino como el Salvador de Israel en primer lugar y luego de los gentiles y del mundo entero. Fue Yehudá quien provocó la revelación de Yosef. De la misma manera, los judíos son los que finalmente harán que Yeshua se manifieste en gloria, según está escrito en Mateo capítulo 23, versículo 39. También encontramos en Hechos capítulo 3, versículo 19-21. Dice el versículo 45, versículo 2 de la parashá que estamos tratando. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. En el momento de la revelación de quién era Yosef, hubo lloro. Encontramos esto en los versículos 14 y 15. De la misma manera, hay muchas emociones y lágrimas en aquellas personas que ahora están recibiendo la revelación de quién es realmente Yeshua y quiénes son en relación con él. Yeshua lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Encontramos que los habitantes de Jerusalén llorarán cuando Él se dé a conocer mostrando sus heridas, las señales del pacto renovado, como está escrito en Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí a quien han traspasado y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación que hubo en Adar Rimón, en la llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado. La familia de la casa de David por su lado y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres por su lado. La familia de los Shimeitas por su lado y sus mujeres por su lado. Todas las demás familias, cada familia por su lado y sus mujeres por su lado. Encontramos en esta declaración del profeta
en los primeros versículos de la profecía de Zecharía, que así se pronuncia, en la Reina Valera parece como Zacarías, pero se pronuncia Zecharía. Encontramos en el capítulo 12, se habla de una guerra que va a ser causada por los países árabes y apoyada por la coalición internacional, o sea, por la ONU. El motivo de esta guerra es Jerusalén. Por eso nosotros debemos entender y tenemos que poner la mirada en Israel. Todo lo que acontece en Israel debe de estar fresco en nosotros, porque Israel es el reloj profético de Hashem. En este momento estamos viviendo el tiempo cuando Hashem está poniendo su ciudad como una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y pronto habrá una guerra. Esta guerra será ganada por el pueblo judío, y la ciudad será habitada de nuevo en su lugar. Después de esta guerra habrá un derramamiento del espíritu de gracia y de oración sobre los habitantes de la ciudad, y les será revelado lo que antes no veían, que es Yeshua, que fue clavado en el madero hace casi 2000 años, es el Mashiach ben Yosef prometido. Entonces habrá un lamento impresionante, especialmente entre los ortodoxos, puesto que son los que hacen separación entre hombres y mujeres en las oraciones, como indica este texto. En el capítulo 13 del mismo profeta podemos ver cómo este avivamiento mesiánico entre los ortodoxos en Jerusalén producirá una purificación del pecado y la impureza. Toda religión falsa será eliminada del país. El templo Bahá'í en Jaffa será destruido. Todas las mezquitas serán demolidas. Todas las iglesias católicas serán asoladas. Las discotecas serán cerradas. Los lugares de ocultismo y de cábala desaparecerán, y el espíritu inmundo será quitado del país. Cuando esto suceda, serán provocadas todas las naciones del mundo y se unirán de nuevo para batallar contra Jerusalén, según está escrito en Zacarías. Nosotros debemos de entender algo muy interesante en todo esto, y que la Torah nos está dando los códigos para entender que la aparición por segunda vez de Mashiach va a depender en gran parte del acercamiento de Yehudá. Y esto lo podemos ver en los profetas, como cuando se dé esta guerra y estén ellos en una condición como de derrota, como de fracaso. Recuerde usted, por favor, los códigos de los hermanos de Yosef, cómo se sentían en ese momento. Ellos pensaban, el visir de Egipto, lo que es Safnaz Panea, la ha agarrado contra nosotros, y ahora que hemos caído en sus manos nos va a destruir. Ya no podemos hacer nada. Estamos vencidos. Somos reos de nuestras propias maldades, porque hemos fallado. Estamos pagando por lo que hemos hecho, todo lo malo que hemos hecho. En esa condición estaban los hermanos, pues en esa misma condición estarán en aquel tiempo el pueblo yahudita, cuando esté rodeado por todas las naciones. Esté rodeado por la ONU y toda aquella coalición de países que se lanzarán contra Jerusalén para realmente poseerla y destruir al pueblo santo. Cuando ya estén rodeados por todos lados con misiles y bombas, y entonces ya no haya para dónde correr, el pueblo yahudita se volverá al cielo, levantará su vista y llorará, se lamentará y comenzará a clamar. Hashem va a derramar espíritu de oración, espíritu realmente de clamor sobre ellos, y van a clamar con gran fervor, con gran arrepentimiento, como lo hizo Yahudá, que estaba dispuesto inclusive hasta dar su vida por su hermano. Con esta clase de arrepentimiento el pueblo judío se ha de volver al cielo, levantará su mirada, porque ya no hay escapatoria, no hay ninguna oportunidad. Esto me recuerda a una sección de la guerra que hubo, que llamada la guerra de Yom Kippur, de una de las tantas guerras que ha sufrido el pueblo yahudita en su ocupación de Tierra Santa. Nos dice la anécdota que iba una división de soldados israelí avanzando, y de repente se hallaron en medio de un campo minado, pero vieron que venía una columna de enemigos hacia ellos, y que ellos estaban expuestos, no podían salir corriendo a ocultarse porque habían minas, y esto era terrible. Entonces, ¿qué podían hacer? Si ellos salían corriendo, las minas los iban a alcanzar. Si se quedaban ahí, los enemigos los alcanzaban. Entonces, en ese momento, dice la anécdota que un soldado israelí
comenzó a clamar con gran fervor a Hashem. Comenzó a clamarle a Hashem con gran fervor. Y todos se unieron en ese clamor. Y cuando ellos comenzaron a clamar, un fuerte viento arreció sobre ellos. Y ellos tuvieron que bajar su mirada y ocultarse de aquella tormenta de arena. Un fuerte viento arrasó la zona. Ellos se quedaron quietos. Y cuando el viento hubiese pasado, ellos levantaron su mirada y vieron que estaban expuestas. Todas las minas habían quedado al descubierto. Ese viento sopló y las descubrió todas. Ahora Israel salió corriendo y se pudo ocultar de su enemigo. Así ahora encontramos también que en los últimos días la casa de Judá estará en aprietos. Y cuando ellos clamen por Mashiach, que llegue Mashiach, que ya no hay oportunidad, ya no hay tiempo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Aparecerá la señal y verán que es aquel en el cual no habían creído. Verán que es aquel del cual dijeron es el mayor mentiroso, es el mayor embaucador. Y ellos se van a arrepentir y van a comenzar a llorar que los viene a salvar aquel del cual ellos procuraron tanto mal. Así como sus hermanos quedaron estupefactos cuando Joseph se revela a ellos, saca a todos los egipcios, fuera todos los egipcios. Y cuando están fuera, entonces se revela a ellos, le dice, yo soy Joseph, vuestro hermano. Cuando estas palabras salen de Joseph, todos sus hermanos quedan estupefactos. No hayan qué hacer. Todo se ha complicado porque ellos dijeron, todo Egipto está sobre nosotros, el visir está contra nosotros, somos esclavos de nuestras maldades, pero nosotros podemos pelear. Pero cuando le dicen que es Joseph, entonces ellos entienden, mi hermano, al que hicimos tanto mal, al que vendimos como esclavo, al que nos rogó que no lo vendiéramos, que no le hiciéramos daño, él es el visir. Entonces ellos por un breve momento se les cruzaron muchas ideas y quedaron perplejos. Así será cuando aparezca Yeshua, y cuando lo vean que es él, entonces harán gran lamentación y me darán a mí a quien traspasaron, dice el texto. Pero hay algo que también quiero acotar y quiero avanzar acerca de lo que es esta parashá. Nosotros podemos hablar muchas cosas de esto, podemos encontrar mucha revelación de lo que estamos hablando, pero realmente el tiempo se nos acorta, y una de las cosas que yo quiero hacer de aquí en adelante es ser más enfático con ustedes para que podamos avanzar en el conocimiento de la Torá. Yo sé que muchos pasan ocupados y no les queda tiempo o les cuesta escuchar todos los comentarios de lo que se dice acerca de la parashá. Pero nosotros vamos a dejarlo para el final. Así es que vamos a avanzar rápidamente. Vamos a tratar de hilvanar, recapitular lo que venimos diciendo para ponerlo luego en orden. Encontramos en el capítulo 45, versículo 3, dice así, Joseph dijo a sus hermanos, yo soy Joseph, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Ahora Joseph habló en hebreo, es la primera vez que habla en hebreo. Antes usaba un intérprete. Ellos no sabían que Safnaz Panea era Joseph y que sabía hebreo. Por eso él se dio cuenta de lo que hablaban. Y ellos se dieron cuenta que habían sido sorprendidos. Esto es interesante. Les da su nombre hebreo. No dijo, yo soy Safnaz Panea. O sea, de la misma manera, cuando el hijo de Joseph se presentó al rabino Shaul, Ben Gamaliel, estamos hablando del apóstol Pablo, en Hechos 9:5, no dijo, yo soy Jesucristo. No, sino dice que habló en lengua hebrea. Póngale atención usted a esa cita. En lengua hebrea y le dijo, yo soy Yeshua. Su nombre no es Jesús, sino Yeshua. Cuando él habla con sus hermanos yehuditas, les habla en hebreo, como está escrito en Hechos capítulo 26, versículo 14, dice, y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en idioma hebreo, póngale atención, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así es que Yeshua habla en hebreo. Él no habla en español, ni habló tampoco en alemán. No es que no lo sepa, sino que él se estaba dirigiendo a sus hermanos. Encontramos en el 45:4, y Joseph dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo,
yo soy vuestro hermano Joseph, a quien vosotros vendisteis a Egipto. De esta manera aprendemos que en los últimos tiempos el pueblo de Israel se acercará cada vez más a Yeshua. En el 45:5, ahora pues no os entristezcáis, está hablando, ni os pese haberme vendido aquí para preservar vidas, me envió Elohim delante de vosotros. El Mesías fue enviado a los gentiles para salvar vidas, según está escrito en el capítulo 28 de Hechos, versículo 28. Sabed, por tanto, que esta salvación de Elohim ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Encontramos entonces algo muy interesante para ir quizás aterrizando sobre lo que venimos hablando. Hay mucho que hablar en cada parashá. Y por favor tenga paciencia que en cada ciclo del estudio venimos viendo cosas interesantes. Es imposible analizar cada punto de la parashá porque una parashá es suficiente para estudiar toda una vida completa y le aseguro que una vida completa no nos bastaría para estudiar una sola parashá. Por eso que en cada Shabbat se escogen puntos claves que el Ruach HaKodesh nos da dependiendo de la necesidad de cada persona. Ahora vamos a hilvanar, vamos a poner todo en orden, vamos a recapitular. Hay mucho que hablar, pero el tiempo se nos ha agotado. Tengamos paciencia y si usted tiene mayores interrogantes, por favor, siéntase en la libertad de escribirme a mi privado y con gusto yo le voy a responder o le daré material para que usted se nutra. Comenzamos la recapitulación. Encontramos entonces que la vida de Joseph es prácticamente el prototipo de Mashiach, es la sombra profética más prominente de la Torá. Porque así como Joseph fue vendido, así también Yeshua fue entregado por sus hermanos. Así como la palabra Joseph también viene de la palabra, tiene la misma raíz de la palabra Yeshua, que implica salvación. Que él fue llevado y vendido a Egipto como esclavo y fue puesto en la cárcel tipo de muerte y resurrección. Que así como el Mashiach, como más bien Joseph estuvo en medio de dos, por así decirlo, infractores, el panadero y el copero. Uno de ellos fue devuelto a su cargo y el otro fue muerto. Así también Mashiach iba a morir en medio de dos delincuentes. Uno de ellos se iba a arrepentir, pero el otro no se arrepintió. Y así como también Joseph fue sacado por Faraón mismo, fue sacado de la cárcel que representa la tumba, así también Yeshua fue sacado por el Padre de la tumba, fue resucitado por el poder del Ruach HaKodesh. Luego que es llevado ante Faraón, se le da un nombre que es sobre todo nombre, un nombre para que delante de él se doble toda rodilla en Egipto. Recordemos que Egipto representa las naciones del mundo, representa el mundo mismo, y que aquí se le quita el nombre hebreo y se le pone un nombre gentil. Por eso la gente no logra entender que él no se llama Jesús, él se llama Yeshua. Y le pusieron Sapnaspanea, el intérprete de sueño, el donador de vida. Ahora bien, él se da a conocer a todo Egipto, a todo el mundo como Sapnaspanea. Nadie sabía su nombre. Al menos unos cuantos sí lo sabían, pero en su mayoría lo ignoraban. Él lo conocían como el visir, como el virrey de Egipto, como Sapnaspanea. Nada se hacía sin su autoridad. Toda rodilla se doblaba ante Sapnaspanea, como también está escrito que delante de Yeshua se ha de doblar toda rodilla, tanto de los que están en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Y encontramos más sombras proféticas cuando nos damos cuenta que Yeshua no es más que Faraón, porque Faraón le dice que solo en el trono seré mayor que tú. Quiere decir que él ha sido puesto por el Padre para que gobierne como primogénito. Y dice algo más, encontramos en esta parashá, que Joseph declara a sus hermanos que él ha sido puesto como padre de Faraón. Esto es muy sorprendente en la Torá. Como padre quiere decir como líder, como padre. No es que es padre de Faraón, sino que es como padre. Es alguien a quien el Faraón escucha. Esto nos habla acerca de la relación íntima entre Hashem y Mashiach. Muchos lo confunden con el Padre, pero no es el Padre, es Yeshua, es el Mashiach. Ahora seguimos avanzando y cuando llegamos al punto de los hermanos, aquí hay algo sorprendente,
que nos enseña la Torá que iba a llegar el momento en que Joseph, que era Safnaz Panea en aquel entonces, se iba a dar a conocer. Encontramos que en la primera llegada a Egipto sus hermanos no lo reconocen, así tampoco a Mashiach cuando iba a aparecer por primera vez no lo conocieron como el verdadero Mashiach. Luego nos damos cuenta que en su primera venida ellos lo conocieron como Safnaz Panea, no con su nombre hebreo sino con un nombre gentil. Muchos judíos están conociendo a Mashiach no con su nombre hebreo sino con un nombre gentil que ha sido puesto por Egipto. Ahí ha sido puesto y se llama Jesús. Ahora, cuando nosotros avanzamos en esto, nos damos cuenta que a Mashiach se le iba a cambiar nombre, se le iba a quitar el nombre hebreo y ponerle un nombre gentil. Pero algo más sorprendente es sobre este relato es que se iba a llegar el momento cuando él se iba a revelar con el verdadero nombre. La Torá nos da pautas, nos ilustra la forma en que él se va a dar a conocer. Cuando él ya no soporta, él saca a todos los egipcios y se queda solo con sus hermanos. Quiere decir que la revelación se da en intimidad. Como ahora en día él se está revelando ya no como Jesús, sino como Yeshua. Muchos lo conocen, todo el mundo lo conoce, en todas partes lo conocen como Jesús. Esto es sorprendente. Como Egipto lo conoce como Jesús, así como a Yosef lo conocían como Safnaz Panea, ahora todo el mundo dice que él es el poderoso, que él es el Señor, que es el rey de Egipto y que se llama Safnaz Panea, o sea, se llama Jesús. Ahora, cuando él se va a dar a conocer, cuando mira el arrepentimiento genuino de sus hermanos, entonces él se queda en intimidad, se encierra, saca a todos los egipcios y les dice: yo soy Yosef, vuestro hermano. Esto es sorprendente como en estos tiempos Yeshua se está dando a conocer a los descendientes de las 10 tribus, a los descendientes de las 12 tribus prácticamente. Él se está dando a conocer, pero no lo está haciendo públicamente. No, lo está haciendo en intimidad. Él escoge a sus hermanos. Él saca a todos los egipcios y les dice: ustedes sálganse, con ustedes no es esto, váyanse afuera. Y cuando está solo les dice: yo no soy Jesús. Les dice: yo soy Yeshua. Yo soy Yeshua, vuestro hermano. Yo soy vuestro Mesías. Hashem me envió delante de vosotros para prepararles lugar. Y se revela con su verdadero nombre. Pero hay algo más sorprendente en esta declaración. Y lo podemos parafrasear de la siguiente manera: yo soy Yeshua, vuestro hermano. Dejen que los egipcios me sigan llamando Jesús. Déjenlos a ellos porque ellos así me conocen, porque yo así les ayudé y así les respondí cuando me pidieron comida, yo les di y me han pedido favores y yo se los hice como Safnaz Panea. Con ese nombre gentil, con ese nombre Jesús, así me conocieron. Pero ustedes son mis hermanos. Ustedes no quiero que me llamen Safnaz Panea. Yo no quiero que me llamen Jesús. Yo quiero que ustedes me llamen con mi verdadero nombre. Mi nombre hebreo es Yeshua. Yo soy Yeshua, vuestro hermano. Yo soy Yeshua. Y aquellos quedaron perplejos hacia ahora en día. Mucha gente cuando se le es revelado por Yeshua, el verdadero nombre queda perplejo. Óigame bien, no así cuando es revelado de otra forma. ¿A qué me refiero de otra forma? Por gente que en su amor y en su euforia, en su emoción, en su gozo, en su alegría que es desbordante, no logran contener la alegría y van y corren y le dicen a sus familiares: sabes que el nombre del Mesías no es Jesús, sino que es Yeshua. Entonces sus familiares se le quedan viendo atónitos y le dicen: ya te engañaron, te lavaron el cerebro, te judaizaron, dejaste la sana doctrina. Recuerda que está escrito que en los últimos días iban a venir falsos maestros y falsas enseñanzas y comienzan a atacarlo. Entonces, en vez de ser de bendición, es realmente de maldición, es para guerra. Pero no así cuando Yeshua lo hace. Cuando Yeshua escoge a sus hermanos, los encierra, saca a todos los egipcios y entonces se les declara: yo no soy Jesús, este nombre me lo pusieron ellos. Yo soy Yeshua, vuestro hermano. Yo soy Yeshua, llámenme Yeshua, porque son mis hermanos, dejen que ellos me llamen. Y esto es algo que usted debe entender y no debe de hacer lo contrario. Usted no debe de ir de puerta en puerta o de familiar en familiar o de creyente en creyente diciéndole: mire, ese nombre es blasfemo. Ese nombre significa: he aquí el caballo, y ese otro significa: aquí la ruina, y comience a repetir cosas que nada más han dicho gente que se han ido al extremo y que han perdido la ruta
de la verdadera revelación. No soy yo que le voy a revelar el nombre, debe de ser Yeshua a través del Ruach HaKodesh que lo debe de revelar, y cuando Él lo revela hay realmente un gran impacto, pero las personas comprenden. Él sabe quiénes están listos para conocer su nombre. Deje que los demás lo llamen Jesús, y cuando alguien le llame Jesús, usted no se asuste. Ahora voy a dar una sección acerca de por qué algunas personas y cómo llegó a llamarse Jesús. La palabra Jesús no es conspirativa como se le ha enseñado a mucha gente, que se le ha dicho que es un nombre satánico, blasfemo, que es un nombre que no se debe pronunciar y tantas cosas así, y la gente se queda traumada y dice, y entonces cuando yo pedí por mi sanidad, ¿a quién le pedí? ¿Por qué me sanó? Y cuando le pedí que convirtiera a mi familiar o que me hiciera tal favor, ¿por qué me contestó? Si ese nombre es blasfemo, si ese nombre es una deidad pagana, si ese nombre no se debe pronunciar, y a quién he estado invocando todo este tiempo, y suele suceder que es un golpe tan violento que a las personas las saca fuera de lo que es la razón, y comienza realmente por miedo a seguir resoluciones de otras personas, no porque el Ruach HaKodesh lo está guiando, sino porque cada vez que quiera mencionar el nombre de Jesús lo van a reprender, y no sabe realmente qué hacer, y trata de seguir a la mayoría para evitar confrontaciones, pero esto no debe de ser así. A Joseph tanto era conocido como Safnaz Panea, como también como Joseph. ¿Quién lo conocía como Joseph? Lo conocía Potifar, la mujer de Potifar. Algunas personas también lo conocían como Joseph, como el carcelero. Pero cuando él asciende, entonces lo conoce como Safnaz Panea. El público lo conoce, el mundo entero, como Safnaz Panea. Tenía los dos nombres. Pero uno que había sido puesto, realmente había sido puesto para identificarlo, para que Egipto se identificara más con él. Ahora, no había sido puesto con una mala intención, aunque esta era una deidad egipcia, pero el nombre se dio por razón de trabajo, no porque Joseph lo pidió. Ahora, ¿cómo se llegó al nombre de Jesús? Se dio por un mal trabajo de transliteración. Nosotros debemos de entender que la Torá fue escrita en hebreo, en arameo, que es el palo hebreo, pero luego también fue traducida al griego. Pero el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah más exactamente, porque en el hebreo no existe Nuevo Testamento, sino que Brit Hadashah, que significa pacto renovado, que es diferente a decir nuevo pacto, de ellos deciden interpretar nuevo pacto o Nuevo Testamento. Nosotros encontramos que en el Brit Hadashah fue escrito en hebreo, pero las copias se tuvieron que perder de hebreo y fue traducido al griego, que era la lengua más hablada junto con el latín. Recordemos cuando Yeshua es colgado en el madero, es muerto. Encontramos que el letrero estaba en 3 idiomas, estaba en hebreo, estaba en latín y estaba también en griego, porque eran las 3 lenguas que se hablaban más en aquel tiempo. Luego que Roma decide realmente destruir todo vestigio hebreo por la revuelta que se habían dado en aquel tiempo, que en su momento vamos a hablar también de esto, entonces no quería que se hablara el hebreo, entonces todas las copias se pasaron a griego, y por eso todos los que se han encontrado hasta ahora están en griego. Pero ahí se dio el problema. Oiga bien, que la traductología, las reglas dicen que los nombres de las personas no pueden ser interpretados a otro idioma, sino que se deben de escribir en el idioma de destino como suenan en el idioma original. O sea que el nombre de Yeshua tenía que ser transliterado al griego, y ahí tenemos un problema, porque en el griego hay consonantes, hay letras que realmente no existían. Así como nosotros podemos saber que a algunos países les cuesta pronunciar la R y pronuncian la L, y a otras personas les cuesta mencionar algún tipo de letra, ya sea consonante, les cuesta pronunciarla. Entonces, cuando iba a pasar al griego, hubo un problema. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, históricamente, el nombre de Yeshua era aborrecido
por aquellos que no habían entendido la revelación. Y entonces, para no mencionar el nombre de Yeshua, porque era un pecado, era hasta prohibido en las yeshivot judías que se mencionara el nombre de Yeshua, se mencionaba el nombre, pero, se mencionaba, le quitaban una letra y lo pronunciaban así, Yeshu. O sea, era el nombre de él, Yeshua, pero lo pronunciaba Yeshu. Entonces, ¿por qué? Porque pronunciarlo era prohibido y nadie podía pronunciar, ni siquiera cuando lo estaban estudiando como historia. No lo podían pronunciar, era prohibido para ellos. Entonces, el nombre de él era Yeshua, pero ellos lo traducían, lo nombraban como Yeshu. Yeshu. Entonces, cuando pasó al griego, la transliteración sonó así. Yesous. La palabra Yeshu, la palabra completa es Yeshua, pero luego quedó en Yeshu, porque la prohibieron. Cuando la transliteran al griego es Yesous. Cuando se pronuncia Yesous, nos damos cuenta que queda el griego, pero cuando se comienzan a traducir a otros idiomas, ya con el tiempo, lo ven en griego, Yesous lo quisieron ellos transliterar. Y para transliterarlo al castellano había un problema, porque la palabra Jesús, para transliterarlo, estaba complicado. Entonces lo tradujeron al principio con una Y, pero luego, cuando apareció la J, la cambiaron a J. Y entonces ya en nuestro idioma, en nuestro castellano, aquella palabra Jesús transliteró como Jesús. ¿Haya usted una similitud entre Jesús con Jesús? Son transliteraciones. Transliteraciones no quiere decir interpretaciones, quiere decir cómo suena en el original. Ya que toda la Biblia Reina Valera fueron traducidos de sus textos de receptus, fueron los manuscritos griegos, lo único que encontraron allí fue la palabra Jesús. Pero no sabían de dónde venía del griego y cómo se había dado. Entonces, por eso quedó el nombre de Jesús. Así se pronunció Jesús y así se regó y se hizo famoso ese nombre, porque así estaba anunciado en la Torá que a Mashiach se le iba a cambiar el nombre hebreo por un nombre gentil. Ahora se dio la transliteración, pero resulta algo sorprendente que así como la palabra Safnaz Panea, el dador de vida o el intérprete de sueños, el dador de vida, así también Jesús es conocido como el dador de vida, como aquel que da vida, aquel que dio su vida por nosotros. Ahora, no es el nombre original, no es el nombre que Abba le puso, ni que sus hermanos lo mencionaron, fue un nombre que se dio por una mala transliteración. Pero vuelvo a decir, ahora andan muchas personas ahí diciendo que eso es malo y es satánico, y eso es blasfemo, que Jesús quiere decir aquí el caballo, y que Jehová quiere decir acá la ruina. Pero nosotros entendemos que estas no son palabras originales del idioma griego, sino que son transliteraciones. En su defecto, malas transliteraciones de lo que son los nombres originales. Es una transliteración. La transliteración no es una traducción, sino que es como suena en el original el nombre que se está dando a conocer. En este caso fue malo y se perdió, se pasó de una lengua a otra y entonces llegamos hasta el nombre de Jesús. Cuando nosotros vemos cómo lo pronuncian los que hablan inglés, nosotros lo oímos diferente. Ahora bien, viniendo al punto nuevamente que venimos tratando, en estos días Él se está revelando a sus hermanos, solo a sus hermanos. Entre las naciones hay descendientes de todas las tribus, inclusive también de la tribu de Yehudá. Hay un estudio que nos habla que hay de más de 30 millones de personas que son descendientes directos de judíos y no lo saben. Están viviendo como gentiles, como católicos, están viviendo como carismáticos, están viviendo como testigos de Jehová, mormones, musulmanes y tantas otras religiones que hay. No saben que son judíos, no saben que son descendientes de los judíos, que son israelitas, que son descendientes de las demás tribus. Ellos no entienden por qué aman tanto los símbolos de Israel, por qué cuando ven la menorá, o sea, el candelero, 7 brazos, cuando ven la bandera, cuando ven la estrella de David, cuando oyen una alabanza en hebreo, algo se conmueve dentro de ellos, cuando escuchan el shofar, cómo suena el shofar,
la voz del shofar estremece su interior y sienten que hay algo que está despertando en ellos, no lo logran interpretar. Pero cuando el Ruach HaKodesh los escoge para revelarse con su verdadero nombre, ellos entienden que Yeshua les está diciendo, yo soy Yeshua, vuestro hermano. Ay, dejen que los gentiles me llamen así, dejen que los cristianos me sigan llamando Jesús. Dejen ustedes que los católicos y todos los mormones y los testigos de Jehová y todos los demás me llamen Jesús. Déjenlos, porque ellos son de Egipto. Ustedes, solo ustedes llámenme Yeshua. Pero por favor, por eso los encerré, para que no vayan ustedes a decirles a ellos, miren, ya no le digan Samnaspanea, ya no le digan Jesús, díganle Yeshua. No, esa es parte de una revelación y debemos de respetarlo. Eso es lo sorprendente de la Torá y podríamos seguir hablando más acerca de las sombras proféticas, pero el tiempo se nos ha terminado. Así que para todos los estudiantes, por favor, no le ande diciendo a la gente que es algo blasfemo, que es algo muy dañino, que es algo satánico decir Jesús. No, déjelo y respételos, que cuando se llegue el momento el Ruach HaKodesh se les va a revelar así como se le ha revelado a usted. Yo sé que muchas personas le llaman Yeshua o Yehoshua o Yahoshua. Nosotros le llamamos Yeshua, que es su nombre corto, y esto lo podemos demostrar con documentos que han sido encontrados en el Evangelio de Chentov. Ahí lo podemos encontrar y podemos corroborar lo que decimos, pero de esto podríamos hacer otro tema, otro audio, acerca de por qué le llamamos Yeshua y no Yahshua, ni Yahoshua, ni Yehoshua, sino Yeshua. Estamos hablando con Yeshua, y aquellas personas que creen que cuando Él venga se va a revelar con otro nombre están equivocados, porque encontramos en el código de la Torah este mismo relato que Él les dice, yo soy Yosef, vuestro hermano, o sea, el que ustedes vendieron para Egipto. Él no se reveló a ellos con otro nombre. Él no les dijo, miren, yo soy Samnaspanea, ya no me llamen Yosef, pero soy su hermano. No, Él se reveló con su mismo nombre, Yosef. Ahora Él se está revelando como Yeshua. Ese es su verdadero nombre. Así es que por favor no inquietemos a aquellos que quieren conocer de las raíces entrando de un solo, con ímpetu y diciéndole ya no menciona este nombre. Y ya no haga esto porque usted se está volviendo extremista, un religioso fanático de las raíces hebreas. Hay que dejar el fanatismo allá donde existía, donde se movía con amplitud cuando éramos cristianos evangélicos. Ahora somos estudiantes de Torah y debemos de tener argumentos de la Torah. Debemos de tener pruebas indubitables acerca de lo que hablamos. Por favor, no inquiete a aquellos que así lo conocen, porque en vez de ayudarlos lo que hacen es alejarlos más de las raíces hebreas. Todo en su momento. Yeshua sabe cuándo se va a revelar. Él sabe cuándo los va a escoger y se va a encerrar con ellos y les va a decir, yo soy Yeshua, vuestro hermano. Ya no me llamen Jesús. Dejen que los demás me llamen. Ustedes, mis hermanos. Ustedes y nada más ustedes, llámenme Yeshua. Así es que, amado estudiante de Aprendamos Torah, hasta aquí llegamos hoy con este relato, con este comentario acerca de la Parashá Vayigash, y se acercó. Esperemos que usted se ponga al día con sus tareas y que saque sus percepciones acerca de estos comentarios y suba su tarea. Y recuerde que estamos aprendiendo para acercarnos más a Hashem. Y cuando se dé la oportunidad, servir de bendición para aquellos que quieren acercarse. Pero no inquietemos a aquellos que quieren conocer, sino con sabiduría. Expongámosle claramente lo que sí conocemos. Démosle lo que piden, pero no hablemos o repitamos cosas que no nos consta, como aquellos que andan enseñando mal, que ahora les enseñan que ya no les hablen ni siquiera a los cristianos, que ya no se lleven con ellos. No, no es así. Si son nuestros hermanos, hay muchos que van a salir de allí de entre ellos, y nosotros somos los instrumentos, pero debemos demostrar la humildad, debemos demostrar amor, debemos demostrar paciencia. Así es que si muchos no lo conocen y dicen que para ellos lo van a seguir llamando Jesús y punto, déjelo y no se moleste.
No haga guerra contra ellos. No usted lo margine, sino sea paciente. Que lo llamen así. Que lo llamen así, no hay problema. Usted llámelo como él se le reveló a usted. Así es que, amado estudiante, espero oír pronto sus percepciones en la tarea y también les tengo una sorpresa para esta semana. Para aquellos que no lo tienen, esperen el calendario de las 54 parashot. Oiga bien, esto lo va a servir cada año que venga, porque usted va a saber de antemano qué parashá viene y cómo adelantarse, si usted quiere, a la lectura. Ese documento se lo voy a hacer llegar. Solo espero que todos cumplan su tarea. Yeshua viene pronto. Él viene pronto en su segunda venida y hay que estudiar. Recordemos que no estamos pasando el tiempo, sino que estamos preparándonos, estamos santificándonos para el retorno de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach. Por favor, estudie y practique, estudie y practique. Por favor, Él viene pronto, no se le olvide, muchas cosas van a suceder, pero hay que estar empapado de la Torah. Así es que, amado estudiante de Aprendamos Torah, nuevamente, Shalom Ubrachot Lekulan.